Wow, Y bueno, qué hoy bueno. surgió, ¿no?, la idea de poder ver por qué es tan importante el tema de los pactos. ¿Por qué se nos ocurrió eso? O sea, ¿qué tiene de importante? ¿No hay acaso algo más importante? Sin embargo, les pido que me sigan en este razonamiento. Nosotros creemos que la iglesia adventista fue levantada por Dios, ¿no es cierto? Que fue elegida por Dios eh, para una misión especial. Ahora, él le fue, a partir ya desde la década de 1820, 30, con Miller, de a poquito empezó a revelar distintos temas o revelar conocimiento, ¿no? Para que el pueblo de Dios avanzara. Y allá por la década del 40, ya cuando el adventismo se empieza como a conformar en sus bases, todavía, o sea, muchos de los líderes que venían de iglesias diferentes, entonces tenían doctrinas diferentes. Pero ya después del chasco, ¿sí?, a medida que la iglesia se empieza a organizar, y la fecha creo que es el 63, si no me equivoco, es la fecha de como primera así organización, como institución, ahí Dios ya les había revelado ciertas doctrinas básicas en las que todos estaban de acuerdo, ¿no? El sábado, el santuario, el tema de la divinidad, la doctrina de Dios. Porque, por ejemplo, Elena White venía de una iglesia, la iglesia metodista, que creía en la Trinidad. Y nosotros leemos escritos de Jaime White que él ya desde joven hablaba peste sobre la Trinidad. Entonces, en este sentido, ellos es como que asentaron ciertas bases, ¿no?, que Dios le fue mostrando. Y lo que quiero que entendamos es lo siguiente, que la doctrina de Dios, ¿no es cierto?, el rechazar, el salir de creer en un Dios trino, como nosotros veníamos creyendo en toda nuestra etapa adventista, muchos de nosotros hemos salido de la iglesia adventista, no es lo último, ¿sí? No es el tema cúspide que va a iluminar el mundo. Quiero que entendamos eso. Cuando nosotros entendemos la doctrina de Dios, recién estamos llegando a equipararnos con el pueblo adventista cuando se habían puesto de acuerdo para comenzar como una iglesia. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa? Que después de este tema hay mucho más. Porque tenemos un gran problema nosotros, que cuando entendemos que Dios es uno, que Cristo es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que procede del Padre a través del Hijo, creemos que eso es el fin. Y nos echamos a dormir una siesta, ¿no? Podemos pasar 5, 10, 15, 20 años creyéndonos que estamos seguros, que ya sabemos todo, simplemente porque hemos conocido a Dios de una forma numérica. ¿Sí? Y es como que nos estancamos. E incluso se empieza a volver repetitivo, porque lo único que hacemos es empezar a discutir con los otros adventistas y todo el tiempo a querer demostrarle que están equivocados, que están adorando a Satanás, y volvemos a dar vueltas siempre, siempre en lo mismo. Si ustedes miran, no es una cuestión de criticar a nadie en puntual, pero si ustedes miran en general el mundo, de este mundo adventista no trinitario, los temas a través de los años son siempre los mismos, siempre los mismos, siempre las mismas citas, siempre los mismos versículos, porque parecería que todo concluye en conocer a Dios de forma numérica. Pero, como decía antes, tenemos que entender que esto es recién el comienzo, ¿sí? Conocer a Dios de una forma numérica, conocer quién es Él, ¿sí? Poder decir, hay un Padre, hay un Hijo, que tienen un espíritu en común, que es el espíritu de Cristo, ¿no? Que el Padre le dio tener vida en sí mismo. Esto es recién el comienzo. Es como si fuéramos los adventistas que ahora estamos en la década de 1860, 1870, 1880. Tenemos buenas bases, sabemos quién es Dios, ¿sí? Creemos en el único Dios verdadero, entendemos bastante bien el santuario, la inmortalidad del alma, el sábado. Tenemos bases bastante sólidas, ¿sí? Ahora, la Biblia nos habla
de dos mensajes especiales que van a culminar la obra, ¿sí? Que van a iluminar el mundo entero estos mensajes, que son el mensaje del tercer ángel, ¿sí? Porque el primero y el segundo, el adventismo lo entendió, lo comprendió, lo predicaron, pero cuando llegamos al momento del mensaje del tercer ángel, vamos a ver que ahí hay un traspié. Y Elena, en reiteradas ocasiones, ella dijo que si se hubiese aceptado y predicado este mensaje, Cristo ya hubiese venido. Entonces, significa que como Israel, no quisimos entrar a la tierra prometida y estamos dando vuelta en el desierto, ¿sí? Estamos dando vuelta en el desierto hasta que todas esas raíces, esas ideas que fueron las que rechazaron en sí el mensaje de Dios, desaparezcan completamente del pueblo de Dios. Entonces, acá es donde nosotros vamos a identificar cuál es especialmente este mensaje del tercer ángel, en qué consiste, qué fue lo que Dios le quiso dar al pueblo adventista, por qué lo rechazó o qué es lo que rechazó, y que en definitiva todavía es lo mismo que el adventismo sigue creyendo hoy en día. Y tenemos que analizar si también nosotros, sin querer, ¿sí? O por ignorancia, así como hemos creído en la Trinidad, todavía también estamos aceptando estas creencias adventistas que en realidad están equivocadas y que Dios nos está trayendo la luz que proviene directamente de Él. Entonces, vamos a empezar con una cita que es bien clara, que está en Review and Herald, del 10 de abril de 1890, donde Elena de White, la sierva de Dios, dice: varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y les he respondido: es ciertamente el mensaje del tercer ángel. Ahora, vamos a tener cuidado porque cuando uno pregunta en la mayoría de las religiones cristianas, todos creen en la justificación por la fe. Salvo el catolicismo que abiertamente cree que uno puede ser salvo por las obras. Incluso hubo tiempo donde se podía comprar la salvación. El resto de las religiones cree que las obras no salvan, creen que uno es salvo por la fe, ¿sí? Ahora, tenemos que entender que debe haber explicaciones muy distantes, porque si no, todo el cristianismo estaría en la verdad, ya el mensaje del tercer ángel se hubiese predicado. Y sin embargo, lo que entendemos que la mayoría está equivocada en cuanto a la comprensión de la justificación por la fe. No es simplemente fe y obras, sino que vamos a ver que se abren varias aristas importantes que componen este mensaje. Vamos a pasar a la siguiente. Esta cita también es clave, ¿no? Está en Testimonio para los Ministros, página 91. Dice: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. ¿Sí? Entonces ahí anotemos esos nombres, porque si el Señor envió este mensaje a través de ellos, ¿qué escritos tenemos que leer? Los escritos de ellos. Dice: este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. ¿Sí? Vamos haciendo paréntesis. Si dice que este mensaje iba a presentar de una forma más destacada a Jesús y el sacrificio en la cruz, entonces significa que hasta ese momento el mundo cristiano evangélico y el mundo adventista todavía no estaban comprendiendo de forma correcta el tema de la cruz, el tema del sacrificio y el tema del carácter de Cristo. Porque si no, no hubiese venido un mensaje diferente, si lo hubiesen estado comprendiendo bien. ¿Sí? Entonces, empecemos a hacer una lista de los mensajes en los cuales se va a dividir la justificación por la fe, o en los mensajes, mejor dicho, que componen la justificación por la fe.
presentar a Cristo de una forma más destacada de lo que se venía haciendo, y el tema del sacrificio, de la muerte, ¿sí? Esto significa que no se lo estaba comprendiendo bien. Dice, presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Entonces, justicia por la fe y no por las obras, también es una parte importante del mensaje, pero agregamos algo, que hay una sola forma de saber si estamos comprendiendo bien este tema, y es que la comprensión completa y perfecta se va a manifestar en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Y cuando dice todos, es todos. Y ustedes creo que me entienden, ¿no? No es solo los 10 mandamientos. La Biblia nos habla de estatutos, de ordenanzas, ¿sí? De mandamientos, todos los mandamientos de Dios. Así que el tema de la ley, el tema de los mandamientos, va a ser también un tema fundamental en la comprensión de la justificación por la fe. Dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona. Anotamos otro tema más. La divina persona de Jesús, la humana persona de Jesús. Significa entonces que el adventismo, que el mundo cristiano, veían la personalidad humana de Cristo, pero no estaban comprendiendo la personalidad divina de Cristo. Y en este sentido es donde también entra un tema muy importante, que ella allá por la década ya de 1890, empieza a insistir con conceptos como la tercera persona de la divinidad, el trío celestial, porque el adventismo creía en una fuerza, en el Espíritu Santo como una fuerza de Dios, como el poder de Dios. Y ella empieza a insistir con el tema de la personalidad del Espíritu Santo, ¿sí? Y acá vemos que la persona divina de Jesús también es un punto que hace el mensaje de 1888. ¿Qué más? Sus méritos, ¿sí? Los méritos de Cristo. Su amor inalterable por la familia humana. Y anoten eso, amor inalterable. ¿Qué es algo inalterable? Algo que no va a cambiar, que no depende de lo que nosotros hagamos, ¿sí? El amor de Dios y el amor de Cristo más allá de nuestra respuesta. Es un amor incondicional que no depende de lo que yo haga, no me deja de amar por lo que yo haga, ¿sí? Me ama por lo que soy. Eso también tiene que ver con un tema de identidad, ¿no es cierto? Hijos de Dios como algo de identidad. Este es el mensaje, y yo hago, entre comillas, los mensajes, ¿sí? Que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Este es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Entonces acá vemos que justicia o justificación por la fe tiene una complejidad mucho más importante de lo que entendemos solamente al escuchar el nombre, ¿sí? Recordemos, cualquier cristiano te puede decir, no, es por la fe, no es por las obras. Eso lo saben todos. Ahora, persona divina de Cristo, amor inalterable de Dios, ver el sacrificio o los sacrificios de la forma correcta, ¿sí? La justicia de Cristo de forma correcta, el tema de los pecados de forma correcta, la obediencia a todos los mandamientos y no solamente a una parte. Fíjense que ya vamos a tener que abarcar bastante, ¿no? De hecho, Wagner y Jones han escribido muchísimo, ¿sí? Han escribido muchísimo sobre esto. Y es por eso también que hay muchísima gente que hace bandera de 1888, dice, sí, este es el mensaje, pero en realidad vemos que siguen discriminando la ley de Dios, que siguen creyendo en una Trinidad, ¿sí?
Entonces, el mensaje en sí está reconocido, o sea, se sabe que hay un mensaje de Dios a través de Waggoner y Jones, pero la mayoría de las personas todavía no ha desglosado y no ha estudiado todo lo que ellos han dicho, todo lo que ellos han traído de parte de Dios. Y digo de parte de Dios porque también nos vamos a encontrar con la dificultad de que Waggoner y Jones son seres humanos, ¿sí? Que más adelante en el tiempo, después del 1900, han cometido errores en su vida privada y muchos utilizan esto para querer desacreditar el mensaje previo, ¿sí? Por eso digo esto que digo, ¿no? Hay un mensaje que viene de Dios a través de ellos, lo que no los hace a ellos ni santos ni infalibles, ¿no es cierto? Pero sí que lo que escribieron en ese momento sabemos que viene de Dios, porque la sierva de Dios también así lo sanciona. Vamos a ver qué sucedió, ¿sí? ¿Qué sucedió cuando Dios quiso hablar a través de Waggoner y Jones? Vamos a ir viendo distintas perlitas que nos ha dejado la historia, ¿no? Y que ha quedado registrado. Este relato que ustedes ven acá no es una cita, sino que está sacado del librito este que yo les compartí, que se llama El Calvario en el Sinaí, escrito por Paul Peno, que lo que él hace es un rejunte histórico. Él junta cartas, junta citas y nos cuenta la historia acomodada con cosas que están registradas, que son reales, ¿sí? Dice que en septiembre de 1884, estamos 4 años antes de Minneapolis, Waggoner había abordado el tema de Gálatas en una serie de estudios en Sig of the Times, ¿sí? ¿Qué tema de Gálatas? Porque ustedes dicen, Gálatas es muy grande. Bueno, al principio, en los primeros libros de Gálatas, se toca el tema de la ley añadida, de la ley abolida, y también el tema de los pactos, ¿sí? Como Agar y Sara, ustedes recuerdan el monte acá terrenal y la Nueva Jerusalén, pero especialmente cuando hablamos de Gálatas estamos hablando de la ley añadida y de la ley abolida. Dice, no solo expuso el tema de la ley en Gálatas, sino que escribió referente a los pactos, temas ambos, ¿sí? Que según Waggoner eran la parte central de su comprensión de la justicia por la fe. Entonces tenemos dos temas que son las raíces principales de la justificación por la fe, que componen este tema, que son los dos pactos y la ley en Gálatas, ¿sí? Estos temas son los que vamos a desarrollar en los folletos de escuela sabática. Mientras que Waggoner continuaba compartiendo esas verdades en sus clases, sermones y artículos en Sig of the Times, se suscitó una fuerte oposición. En el 86, Butler, que era el presidente de la Asociación General, y Urias Smith, editor de la Review and Herald, orquestaron hasta donde les fue posible una protesta unida contra las enseñanzas de Waggoner. Butler procuró incluso el respaldo de Ellen White a fin de poner fin a lo que él percibía como una grave herejía, ¿sí? Entonces vemos dos jóvenes que empiezan a enseñar en un contexto un poco diferente al adventismo de hoy. Ustedes vieron que hoy todas las revistas, todos los seminarios, todo lo que hace la iglesia pasa por un registro muy, muy específico, y si hay en un punto no estás de acuerdo, no se publica nada. En este tiempo había un poco más de libertad, ¿no? Todavía no había una persecución con respecto a un credo, con respecto a un manual de iglesia, eran más abiertos para estudiar, aunque ya vemos que el presidente empezó a demostrar una actitud un poco, no sé cómo llamarla o cómo calificarla, como que él quería poner cierto orden porque creía que había dos jóvenes pastores que estaban enseñando falsedades, y procuró la ayuda de Ellen White.
Dice, para cuando tuvo lugar la asamblea de la Asociación General en Minneapolis en el 88, la oposición, esa oposición que tenían Uriah Smith y el presidente, se extendió a prácticamente toda la totalidad de la dirección de la iglesia, ¿sí? Todos los cargos, los secretarios, los presidentes de asociaciones, estaban todos en contra de Waggoner y John, o la mayoría. No es de extrañar que cuando Ellen White respaldó las presentaciones de Waggoner sobre la justicia por la fe en la asamblea, incluyendo la ley en Gálatas como los pactos, muchos comenzaron a cuestionar su don profético. Esto es lo que comenzó a suceder en la iglesia. Al principio Ellen White no es que se puso del lado de Waggoner y Jones en el instante. Ella escuchó de parte de ellos como escucharon todos, ¿sí? Y se mantuvo en una posición neutral, meditando en los temas, estudiando los temas y pidiéndole a Dios que le ayude a ver si eso de verdad estaba apoyado, fundamentado en la Biblia, o si era una mentira. Y llegó un punto en donde ella dice, no, lo que él enseña está bien. Entonces ahí es donde empiezan los mayores problemas, porque el presidente quería que ella se manifestara a favor de lo que la dirección de la iglesia quería. Ahora, como eso no sucedió, ¿sí? En el invierno del 89 y el 90, Waggoner seguía, ¿sí?, presentando el tema de los pactos. Todavía tenía una gran influencia, eran editores de alguna revista, eran instructores en algunas universidades. Y como él siguió con esto, dice que se suscitó una oposición tan grande que lo apartaron temporalmente de las funciones que él tenía, ¿sí? Ellen White, que estaba presente, urgió, ¿no es cierto?, a la dirigencia de la iglesia que se le permitiera a Waggoner exponer su posición. Finalmente, sí, en el 90 hubo 10 encuentros dedicados a tratar los pactos. 6 fueron asignados a Waggoner y 4 a Uriah Smith y a otros que sostenían la oposición contraria, ¿no? Y unas semanas después de terminar aquellas reuniones, el cielo urgió a Ellen White, y por ahí hay una cita o un escrito que habla de que un ángel mismo, ¿sí?, a ella le instruyó que tomara posición, ¿sí?, que ella tomara posición, porque hasta ahora no lo había hecho del todo, sino que dijera que el cielo veía de buena manera lo que Waggoner estaba enseñando, ¿sí? O sea, ahora Dios es como que quería dejar de que, bueno, a ver si cada uno lo entiende. Dios quiso sentar una posición, ¿sí? Le dijo a su profeta que diga que esos temas eran verdad y que venía del cielo, ¿sí? Pero lejos de esto, no solamente volvía a suceder lo que ya había sucedido en el 88, oposición total, sino que era cada vez peor, ¿no? Entonces Ellen White escribe, ¿sí? Dice, anteanoche se me mostró que las evidencias en relación con los pactos, lo que enseñaba Waggoner, ¿no?, eran claras y convincentes. Y le dice a Uriah Smith, usted mismo, el hermano Dan Jones, el hermano Porter y otros están malgastando en vano sus poderes de investigación a fin de sostener una posición sobre los pactos que es discordante con la posición que el hermano Waggoner ha presentado. Si hubiera recibido la luz que brilló, no habría imitado ni caminado en la misma forma de interpretar y desvirtuar las escrituras como hicieron los judíos. Engañaron al pueblo, hicieron falsedades, ¿sí? Pongan ahí un asterisco grande. La posición de la iglesia adventista con respecto a los pactos y a la ley en Gálatas es la misma hoy en día que la que tenían en la década de 80-90, 1880-1890. Entonces, Ellen White está diciendo que para tener esas posturas hay que interpretar desvirtuando la Biblia como lo hicieron los judíos en el tiempo de Jesús. Ven, empezamos a crear o a entender la importancia
tremenda que tiene de que podamos entender estos temas de forma correcta, ¿sí? La cuestión del pacto es clara y será recibida por toda mente sincera y sin prejuicios, ¿sí? Entonces, el que lo rechaza y el que no lo entiende es porque no es sincero y porque tiene prejuicios. Dice, fui llevada allí donde el Señor me dio una vislumbre del tema. Entonces, ahora no solo el tema viene a través de Wagner y Jones, sino que también se le muestra a Ellen White. Y esto lo podemos ver de forma clara en el capítulo de Patriarcas y Profetas que se llama La Ley y los Pactos. Es un capítulo entero dedicado a explicar el tema de los pactos. Le dice de vuelta a Uriah Smith, usted ha dado la espalda a la plena luz debido a su temor de tener que aceptar el asunto de la ley en Gálatas. Y ahora déjenme explicar esto rápidamente. El mundo cristiano en general y el mundo adventista entienden que hay un primer pacto que Dios hace con el hombre que va desde Adán hasta la muerte de Cristo. Ese pacto consiste en que el hombre tiene que hacer cosas como sacrificar animales para poder obtener el perdón de sus pecados. Si el hombre no sacrifica animales, si el hombre no llevaba corderos al santuario, no podía ser perdonado. El problema, o uno de los principales problemas, es que creen que este pacto viene de Dios y que Dios lo propone al hombre, ¿sí? Que Dios decide tratar con el hombre de esta manera. Pero que a partir de la muerte de Cristo, ahora hay un nuevo pacto que prescinde de todo lo anterior. Ahora el hombre ya no tiene que hacer nada y Dios le da como una ventaja por sobre los antepasados y le dice, ahora es solamente por gracia, ya no tenés que hacer nada. Enseña esto un Dios que cambia de opinión, que trata con la gente de una forma antes de Cristo y de otra forma después de Cristo. Y en el medio hay un detalle muy importante, que es el siguiente. Se separa a la ley de Dios en dos partes. Los 10 mandamientos por un lado, y por otro lado, todas las otras leyes que Dios le da a Moisés, ¿sí? Para regir al pueblo. Las leyes de la alimentación, de la limpieza, de la pureza, también la de los sacrificios, la de las relaciones sexuales, la de la familia, todas esas. Y que dice la enseñanza dispensacionalista, que cree que Dios hace dos pactos diferentes, enseña que todas esas leyes que Dios le dio a Moisés quedan clavadas en la cruz, quedan abolidas, y que ahora solamente tenemos los 10 mandamientos. Este es un entendimiento adventista, solamente adventista, porque difiere en cierto sentido del entendimiento evangélico. El evangélico también entiende que hay dos pactos, que hay dos dispensaciones, pero entiende que toda la ley es abolida en la cruz, no solamente una parte, ¿sí? Queda abolida toda la ley de Moisés y queda todo abolido los 10 mandamientos. La iglesia adventista dice, no, los 10 mandamientos quedan vigentes. Pero ahí entra un tema que es difícil de explicar, porque dicen, está bien, la ley de Moisés está abolida, pero el diezmo sigue vigente, no vamos a comer animales inmundos, el tema también de la pureza, de la menstruación sigue vigente, el tema de las relaciones sexuales con los parientes sigue vigente. O sea, dice, está abolido, pero elegimos muchas que están vigentes. O sea, hay una incoherencia en la enseñanza, porque no saben identificar que sí hay una pequeña parte de la ley que no es que queda abolida, sino que se da por cumplida, ¿sí? Que son la ley de las ofrendas, los sacrificios y el sacerdocio levítico,
Pero el adventismo no discrimina entre esta ley ritual y todas las demás leyes de Moisés. Dicen que todo ese conjunto se llama ley ceremonial. Pero en realidad la ley ceremonial es solamente lo que era tipificado en el santuario terrenal por los sacerdotes, ¿sí? Con los corderos, con la sangre y con todas las ofrendas. No es que Dios cambia de opinión en la cruz, sino que como Cristo muere, el tipo deja de tener sentido, ¿sí? Deja de tener sentido porque viene el antitipo, viene el cumplimiento, ¿sí? Dios no cambia de opinión, hay una ley que deja de tener sentido. En cambio, el adventismo cree sí que Dios cambia de opinión, que Dios da las fiestas, que Dios te da un montón de cosas que ahora están abolidas. Entonces, la enseñanza de Waggoner y Jones viene a tocar ese entendimiento adventista. Cuando Waggoner explica la ley en Gálatas, no vamos a tocar el tema en sí, porque esto es lo que vamos a ver en las lecciones, solamente voy a nombrar cuál es la conclusión, que lo mismo que dijo Elena, ¿no? Que la justificación por la fe se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. El adventismo dice, no, yo no voy a guardar la ley de Moisés, eso está abolido. El tema de las fiestas, todo eso era para los judíos, no es para nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Rechaza el tema de los pactos, porque los pactos, la forma en la que Waggoner y John lo explican, es que ya no hay dos dispensaciones de tiempo, no son dos pactos hechos por Dios, sino que hay un solo pacto de Dios que es el mismo desde Adán hasta hoy, y que el antiguo pacto es otra cosa, son las promesas que los hombres le hacen a Dios. El adventismo lo rechaza porque de aceptarlo tendría que terminar aceptando la ley de Moisés. Entonces hace un paquete con todo y lo tira a la basura, ¿sí? Sin entrar en los pormenores. Les pido que no nos desesperemos por tratar de entender la teología, el fundamento, los versículos de los temas, porque eso es lo que vamos a adentrarnos después en las lecciones de escuela sabática, ¿sí? Hoy solamente estoy comentando las conclusiones, los rasgos generales y los rechazos, ¿sí? Las peleas, las discusiones. Dice que, bueno, desgraciadamente, aunque Elena de White haya dicho que Dios le dijo que lo que Waggoner decía era verdad, eso no puso fin a la oposición, ¿sí? A la postura de Waggoner, a los ataques de la Iglesia Adventista, sino que logró hacerla peor. ¿Y qué sucedió después de esto? Waggoner es enviado a Inglaterra y Elena de White es enviada a Australia. Sierva de Dios, tenemos una misión súper especial para usted. Hay que abrir obra en Australia. Del otro lado del mundo, la ponemos en un barco y por favor, vaya para allá porque usted va a ser fundamental. Y Elena de White le dijo, no es la voluntad de Dios que yo vaya para allá, pero fíjense lo que dice. Pero como la dirigencia de la iglesia me está pidiendo que yo vaya para allá, yo me sujeto a sus decisiones. ¿Por qué hago esta pausa? Porque tiene que ver con todo el modelo divino que venimos estudiando e incluso lo que estudiamos esta mañana, que aunque fuesen canales corruptos, ¿sí? Aunque todos, el presidente y todos los dirigentes estaban rechazando el mensaje de Dios, todavía eran autoridad eclesiástica y Elena de White acepta la decisión de irse a trabajar a Australia. Ella se sujeta a la autoridad y deja que Dios se haga cargo de lo que él considere que tenga que hacer. No hace ninguna limpieza, ¿sí? No pide la renuncia del presidente, no empieza a tirar bombas, no forma otra iglesia, ¿sí? Fíjense la actitud de ella. Waggoner se va a Inglaterra, calladito, y sigue trabajando con lo que Dios le da en Inglaterra. Elena se va a Australia y sigue trabajando firmemente en Australia. Es muy importante la historia de Waggoner en Inglaterra
porque es donde a partir de 1890 él empieza a escribir lo que hoy tenemos como un libro que se llama El Pacto Eterno, pero en realidad él lo había sacado en forma de folletos semanales a través de una revista que se llamaba The Present Truth, La Verdad Presente. ¿Sí? Él envió estos folletos en forma de libro a la casa publicadora en Estados Unidos, pero nunca lo quisieron publicar, nunca. Después, con el tiempo, el Señor no permitió que estas revistas se pierdan y alguien terminó compilando todos los artículos en un libro. ¿Sí? Bueno, acá nos cuenta, ¿no?, que la comisión publicadora no fue una bendición, sino todo lo contrario. Y fue M.C. Wilcox el que dio la negativa de no imprimir el libro de Waggoner. Y acá es cuando en el 95 Elena de White escribe: no puedo confiar la luz que Dios me ha dado a la casa publicadora de Butterclick. No me atreveré a hacer así. En cuanto a su comisión publicadora bajo la actual administración, con los hombres que ahora la presiden, jamás les confiaría la publicación en un libro de la luz que Dios me ha dado, hasta que esa casa publicadora tenga hombres de habilidad y sabiduría consagradas. En cuanto a la asociación, en cuanto a la voz de la Asociación General, no hay voz de parte de Dios a través de ese cuerpo que sea digna de confianza. O sea, ella estaba diciendo: yo me sujeto, siguen siendo las autoridades, pero ellos no están hablando por Dios. Dios está diciendo otra cosa. Acá, bueno, nos relata que Waggoner termina en el 96 esta serie del manuscrito, ¿no?, de El Pacto Eterno, en la revista de Present Truth, y salieron por un año hasta el 97. ¿Sí? Y Elena de White le escribe una carta a Waggoner. Elena de White lee esto que Waggoner escribe y le escribe una carta y le dice: le escribo ahora porque quiero, y mi hijo William White piensa de la misma manera, que nos visite en Australia. Creemos que Present Truth es la mejor revista publicada por nuestro pueblo. Estaría tan complacida si pudiese venir a Australia. Entonces, tomemos esto. La revista de Present Truth hoy es un libro que se llama El Pacto Eterno. Yo ahora se los voy a compartir, lo voy a poner en el chat, porque si ustedes están entendiendo lo mismo que yo, nosotros tenemos que posar nuestros ojos en el libro El Pacto Eterno de Waggoner. Nosotros no podemos decir que entendemos el mensaje del tercer ángel, que lo predicamos, si ni siquiera todavía hemos leído el libro El Pacto Eterno de Waggoner. Es la base de todo. Y también obviamente es la base, o sea, la teología de ese libro es la base de las lecciones que vamos a estudiar durante 6 meses. Bueno, dice la historia, también cuenta que no solamente no imprimieron el libro de Waggoner, sino que en 1907 la iglesia imprimió lecciones de escuela sabática donde se presentaba la postura opuesta, la postura que sostenía Uriah sobre los... También en 1908, un tal pastor Underwood, en opuesto a Waggoner y a John, presentó esta una exposición de la ley y los pactos. Párrafos que dice ese libro es: ha existido considerable confusión sobre las promesas del nuevo pacto. Algunos, tirándole un han sostenido que el viejo pacto consistía en la promesa del pueblo, de los hombres, y eso está lejos de la verdad. O sea, está atacando lo que Jones escribieron. Entonces, acá hay otro tema puntual. Ustedes saben que nosotros tenemos un grupo que se llama Tiempo de Reunión, hay una página web que se llama Tiempo de Reunión, donde durante lo que hacíamos era traducir las lecciones de escuela de pioneros para que todo el mundo que
rechazó la Trinidad y hoy por hoy no está en la iglesia, pudo tener una lección de escuela sabática. Hasta que cuando llegó el momento donde entendemos todo esto, sabiendo que utilizó las escuelas sabáticas para hablar en contra del mensaje que Dios había mandado, ¿sí? Y antes de eso, en 1907, quizás son utilizadas para hablar en contra, pero que había una oposición equivocada sobre el tema, decimos, ¿cuál es el motivo de seguir traduciendo lecciones cuyos autores no entendieron el mensaje de 1888, que no lo aceptaron y que cada vez que hagan referencia al tema más importante para nosotros ahora, haya un error, haya una equivocación? Y ahí es donde decidimos empezar a escribir lecciones de escuela sabática con el contenido puro, real, como ellos lo enseñaron. ¿Sí? De ahí la importancia que tienen los próximos 2 folletos de escuela sabática. ¿Sí? La importancia, porque los va a poner a ustedes en una posición de mucha responsabilidad. Ustedes no van a tener que creer porque creer lo que yo les digo, simplemente porque yo les digo que yo entendía Waggon y el resto no. Ustedes no me tienen que creer a mí, ¿sí? La posición en la que ustedes están ahora es que van a tener por su cuenta que leer lo que Wagner escribió, y en todas las escuelas sabáticas donde va a haber preguntas y respuestas con la Biblia, ustedes van a ser los encargados de ver que las conclusiones a las que se lleguen son bíblicas, ¿sí? Son bíblicas y que están en armonía con todo esto que el Señor envió a través de Wagner y Jones. Entonces, a partir de ahora, ustedes van a ser sumamente responsables por lo que entiendan o dejen de entender en cuanto a todos estos temas que hoy hemos mencionado, ¿sí? Yo creo que es un antes y un después en la vida de cada persona el estudiar estos temas, ¿sí? Porque es el mensaje que hay que dar al mundo. Si alguien va a dar un mensaje equivocado, significa que está del lado del enemigo atacando la verdad. Y el que vaya a dar el mensaje correcto va a recibir el Espíritu Santo, va a recibir la lluvia tardía y va a hablar con poder. Entonces, acá no hay punto medio, acá no hay posiciones inocentes, ¿sí? Este es un tema que va a separar el trigo de la cizaña, donde ya simplemente la sinceridad y el buen corazón no alcanza. Esto va a ser una cuestión de comprensión, de sabiduría, y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para entender qué es lo que viene de Él. Fíjense que ya en 1910, cuando ya el rechazo estaba totalmente realizado a nivel corporativo, el presidente Butler, que en ese momento ya no era presidente, sino que le escribe una carta a A.G. Daniels, que ahora era el presidente, como ve que todavía hay personas que seguían manteniendo vivo lo que enseñaron Wagner y Jones, como hubo personas durante todos estos últimos 120, 130 años que los siguieron manteniendo vivos para que hoy empiece a estallar esta luz. Entonces Butler dice, ¿cómo sentía respecto al tema que Wagner y Jones trajeron a esta dominación en 1888? ¿Sí? ¿Cómo se sentía él? Dice que se refirió especialmente a la posición sobre la ley y los pactos, y dijo con considerable énfasis que él nunca había podido ver luz en sus mensajes especiales y que nunca había aceptado la posición de ellos. O sea, el presidente, el que fue el presidente en toda la década del 80 y del 90, dice que nunca aceptó lo que Wagner y Jones enseñaron. Él lo rechazó siempre. Y él, obviamente, detrás de sí, juntos con Uriah Smith, que es un pionero muy importante en la iglesia, ellos fueron
los instigadores de esta rebelión, ¿sí? Lo podemos comparar con la rebelión de Coré, con la rebelión de los espías que dijeron, hay gigantes, no podemos tomar la tierra. Entonces, estos personajes son los principales responsables de que hoy el pueblo de Dios todavía esté dando vueltas en el desierto. Más tarde, Uriah Smith escribe una carta pidiendo una especie de disculpas, pero él se disculpa por las formas en las que se había abordado el tema y las discusiones, aunque nunca dice ahora haber aceptado las posiciones bíblicas, ¿sí? Bueno, esto un poco ya lo expliqué, ¿no? Es un poco la teología adventista, ¿sí? Que sostiene hasta el día de hoy esta tipología dispensacionalista. Dos pactos de Dios que se suceden cronológicamente. Primer pacto hasta la cruz, segundo pacto después de la cruz. Esto es lo que sostuvieron siempre los pioneros, ¿no? También que existían dos leyes, los 10 mandamientos por un lado y todos los estatutos y las ordenanzas por el otro lado. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí, Claudio, adelante. Yo te voy a decir una cosa. Leyendo esto, lo que me hace a mí es tristeza en mi corazón. Porque tiene a una mujer que hablaba con el ángel de Dios directamente. Y esta gente nunca hablaba con el ángel de Dios. Y ponerse de esa posición tan firme y severa, y no darle oído al mensaje en cual ella misma está diciendo que es un evento significativo y es un preciosísimo mensaje, y no dan oído. De verdad que hicieron un desastre para el pueblo de Dios adventista. De verdad. Y lo que da tristeza y lo que da ganas de llorar. Es increíble. Es así. Y te voy a agregar algo más que va en contra de nosotros, lo que voy a decir. Esto que yo estoy leyendo está escrito desde hace muchos años. O sea, el tema de 1888 sabemos que existe desde hace muchos años. Yo también fui igual de irresponsable, si bien no fui Butler y Uriah Smith, que me puse en contra, pero fui sumamente irresponsable, que no leí el libro del Pacto Eterno hasta hace 2 años atrás. O sea que durante 35 años de mi vida, yo también colaboré y fui parte del rechazo. Entonces eso también nos hace responsable a nosotros. Entonces todo ese dolor que nosotros hoy sentimos, tenemos que aplicarlo en acción. En la acción de estudiar por nosotros mismos y dejar de repetir, ¿sí? Porque 1888 se ha transformado casi en un amuleto. Todo el mundo dice, yo creo en 1888, la justificación por la fe, John C. Waggoner, nosotros tenemos a John C. Waggoner que vienen de Dios. No hay un 2% que haya leído lo que ellos escribieron, porque si no, estarían guardando todas las leyes de Dios, incluyendo las fiestas, y estarían entendiendo el tema del pacto eterno, la divina persona de Jesús, todo, absolutamente todo. Y sin embargo, hay un puñado de personas en este mundo que lo entienden, porque hay muchos que nos llenamos la boca hablando y no los hemos leído, no los hemos estudiado. Entonces, el tema de ignorar voluntariamente también nos hace ser parte de un rechazo. Hoy, a nosotros se nos pone, es lo que yo decía, ¿no? Se nos pone en una situación especial, donde ya no podemos ser ignorantes voluntarios, porque hoy es puesto delante de nosotros todo este problema, ¿sí? Y si decidimos seguir ignorando, ya va a ser voluntario, no involuntario. Hoy tenemos una responsabilidad enorme con respecto a esto. Ella dice que ella lloró mucho
dice, reflejando la intensidad de su experiencia y la importancia que atribuía a la comprensión plena de la justificación por la fe. Porque el evento para ella fue impresionante sobre el mensaje que trajo Wagner y Jones. Sí, y imaginémonos el sentimiento de resignación, ¿no? De ver que Cristo podía venir, que estaba todo dado para que el Espíritu Santo descienda. Bueno, lo mismo que Josué y Caleb antes de entrar a Canaán. Tenían que cruzar el río, nada más. Suban y tomen la tierra. Y que otra vez el pueblo diga no queremos, no. 2 veces. Porque el primero fue un chasco, pensándolo del 1844. Y ahora otra vez es un chasco para ellos, o para ella, comprendiendo la importancia de este mensaje para la venida de Cristo. Sí, quizás en el primero hay un aliciente, que después Dios les explica que había algo diferente y que no era real que él iba a venir. Entonces es como que vos decís, ay, bueno, lo comprendés. Ahora sí Cristo podía haber venido. O sea, ellos podían haber recibido a Cristo con vida. O sea, vos imaginate, todos los siervos de Dios de toda la historia darían su vida entera por vivir en el momento del mensaje del tercer ángel y recibir la lluvia tardía. Porque es el grupo más privilegiado de toda la historia, es el grupo que recibe todas las verdades acomodadas y brillando como nunca antes. Daniel, Moisés, Elías, Pablo, o sea, todos quisieran estar donde estamos nosotros hoy. Y nosotros no podemos terminar de leer un libro llamado El Pacto Eterno de Waggoner. ¿Se entiende, no? Nuestra responsabilidad. Quiero leer una carta que Elena le escribe a Uriah Smith, que es muy fuerte, para que entendamos de una vez la importancia de poder estudiar lo que enseñaron Waggoner y Jones y de poder entender que lo que la Iglesia Adventista sigue hoy enseñando es tremendo. Dice: la falta de voluntad para abandonar opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad está en el fundamento de gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor a través de los hermanos Waggoner y Jones. O sea, todo el problema de la rebelión es el defender ideas preconcebidas, es el orgullo, es el sentir que no estoy equivocado. El mensaje de la Odisea no es para mí, es para otros. ¿Sí? El orgullo espiritual. Esa fue la causa del rechazo. Dice, suscitando esta oposición, Satanás tuvo éxito en expulsar de nuestro pueblo, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios quería impartirle. ¿Por qué dice en gran medida? No dice todo, porque el Espíritu Santo aún está en los que sostuvieron este mensaje a través de las décadas, que en gran parte del siglo de 1900 parecería que se murió, pero nunca dejó de existir. El Señor lo sostuvo como un hilito de luz hasta que ahora, en los últimos 5 años, vuelve a explotar con gran luz. Vuelve a explotar. Pero fíjense que Satanás siempre mete la cola y sabiendo que este tema vuelve a explotar, levanta un montón de gente diciendo yo sí creo en 1888, cuando no tiene ni idea de lo que se trata, o peor aún, dice yo creo en 1888, pero sigue enseñando la idea contraria, que toda la ley está abolida, que el antiguo pacto es para las personas y que viene de Dios antes del Antiguo Testamento, pero dicen que creen en 1888. Si no, o sea, hay un ejemplo muy simple. Parte de los mandamientos de Dios son el calendario solemne, la fiesta solemne, los novilunios, todos los sábados. ¿Cuántas personas que dicen creer en 1888 están guardando estos mandamientos, estos estatutos, estas ordenanzas? ¿Cuántos? Así, o sea, contados. Y sin embargo, hay miles que dicen entenderlo.
Ahora, la clave es entender que la justificación por la fe en la vida de una persona se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. No importa lo que se diga de boca para afuera, sino que importa lo que se vive. ¿Sí? Bueno, seguimos con la carta, ¿no? Que esto es lo último. Satanás entonces, logrando esta rebelión, expulsó al Espíritu Santo de casi todo el adventismo. Dice, el enemigo impidió que tuvieran esa eficiencia que podía haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como la proclamaron los apóstoles desde el día del Pentecostés. Estaba listo, todo listo para el fuerte pregón. Se resistió la luz que tenía que alumbrar a toda la tierra con su gloria. Y fíjense lo que dice ahora, ¿sí? La acción de nuestros propios hermanos, ¿sí? La culpa es del adventismo mismo, no es de nadie de afuera, ¿sí? La acción de nuestros hermanos la ha mantenido en gran medida alejada del mundo. O sea, no solamente no entendieron el mensaje, sino que lo prohibieron al mundo, ¿sí? Se lo negaron al mundo. Un pueblo que debió haber sido de bendición al mundo, de sacerdotes hacia el mundo, terminó negando este mensaje para que pudiese ser dado al mundo. Y para terminar esta cita, dice, no piensen que serán hallados como vasos de honra en el momento de la lluvia tardía para recibir la gloria de Dios, si estás saturando tu alma de vanidades, hablando perversidades y acariciando en secreto las raíces de amargura traídas del Congreso de Minneapolis. ¿Cuáles eran las raíces de amargura? El orgullo espiritual, la suficiencia propia, ¿sí? El desagrado de Dios estará ciertamente sobre cada alma que fomente esas raíces de disensión y posea una actitud tan diferente del Espíritu de Cristo. Y fíjense una cosa, porque esta cita es terriblemente importante. Nos habla de que este mensaje viene acompañado del Espíritu de Cristo. Está hablando del carácter de Cristo, de los frutos de su carácter, ¿sí? ¿A qué viene esto? Que el mensaje del tercer ángel, que está en Apocalipsis 14, Elena de White lo ha dicho en reiteradas citas, que hay un cuarto ángel, que es el de Apocalipsis 18, ¿sí? Que cuando el mensaje del tercer ángel está en pleno apogeo, dándose al mundo, el mensaje del cuarto ángel se suma para alumbrar la tierra con la gloria de Dios. El mensaje del cuarto ángel es la verdad sobre el carácter de Dios, manifestado en el carácter de Cristo, en la vida de Cristo. Y Leandro está preparando un material, ¿sí?, con todos los escritos de Waggoner, donde Waggoner ya empezaba a presentar también el tema del carácter de Dios, de un Dios no violento, de un Dios no destructivo, y donde se empiezan a tocar todo el tema de la expiación, de los sacrificios, del sacrificio de Cristo. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué entendemos el santuario como lo entendemos? ¿Está bien como lo entendemos? Todo esto parte del mensaje del tercer ángel. Entonces, hay un orden, y esto es lo último que digo, hay un orden que es, no digo que todos lleguen a todas las verdades en este orden, pero es lo más lógico que así suceda, que es que a los que desechan de sí mismos las raíces de amargura de Minneapolis, que son el orgullo y la suficiencia propia, Dios primero les muestra quién es Él. Entendés que hay un Dios verdadero, entendés que verdaderamente Dios tiene un hijo y que te da a su hijo en su forma espiritual, llamado Espíritu Santo, para que puedas vivir una vida santa y para que puedas comprender otras verdades que siguen a continuación.
De ahí viene el tema de la justificación por la fe, que son los pactos, que son la ley en Gálatas, que es la personalidad del Espíritu Santo, que es entender todos los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, que es entender el tema del juicio, que es entender el tema del sacrificio de Cristo en la cruz, para que eso te lleve a comprender el verdadero carácter de Dios, no violento y no destructivo, que es el último mensaje que le pone la frutilla del postre a lo que el mundo tiene que escuchar. Todas estas verdades son las que tienen que alumbrar primero nuestra vida con la gloria de Dios, para que Dios nos utilice y poder alumbrar el mundo con su gloria. ¿Sí? Pero es importante entender esta cronología, ir paso a paso y avanzar. ¿Qué pasa si yo me quedo solamente en la divinidad, en Dios de forma numérica? Nunca voy a poder entender el mensaje del tercer y mucho menos del cuarto ángel. Y no es solo eso, sino que al no poder comprenderlos, cuando viene alguien que sí lo comprende y lo quiere enseñar, para mí va a ser mentira, para mí es una falsedad, para mí son falsos maestros que están atacando la palabra de Dios y enseñando herejías. Por eso vas a ver un montón de gente atacando las fiestas, atacando las leyes de Moisés, atacando el carácter no violento de Dios, atacando el verdadero entendimiento de la tercera persona de la divinidad, de la personalidad divina de Cristo, atacando el verdadero entendimiento también de la personalidad humana de Cristo, poslapsaria, prelapsaria, ¿qué es todo esto? Que se da la discusión en el adventismo alrededor de 1950 y 60. Todos estos temas vienen a continuación de la divinidad. Pero hasta que no saquemos las raíces de amargura de Minneapolis, ¿sí? Hasta que no saquemos el orgullo y la suficiencia propia, hasta que no podamos admitir que no sabemos nada y que estuvimos engañados y equivocados toda la vida, el Señor no nos puede ir revelando uno a uno todos los temas que faltan.